Buenos días. Buenos días. Que los bendiga. Sin más preámbulos, vámonos a continuar el Evangelio de Juan. Ubiquémonos en el capítulo 16. Juan, capítulo 16, versículos, vamos a estudiar el día de hoy, versículos 25 al 33. Cuando se encuentren allí en el texto, les pido el favor de ponerse de pie y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 25 dice: Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Versículo 29. Le dijeron sus discípulos: He aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: Ahora crees. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Señor, te damos gracias en este día, nuevamente por la oportunidad que nos da de congregarnos, de estudiar una porción más de tu escritura. Te damos gracias, Señor, por ella. Te pedimos la asistencia del Espíritu Santo para que sea Él eh, redarguyendo y obrando en cada una de nuestras mentes y en nuestro corazón, ayudándonos a comprender lo que está aquí escrito y también, Señor, posteriormente a aplicarlo. Ponemos pues delante de tu presencia este momento y te pedimos que cualquier pensamiento que no deba estar aquí, cualquier desconcentración que nos aparte que aparte nuestra mirada de donde debe estar el día de hoy, tú te la lleves, Señor. Te pedimos pues la asistencia plena del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a que se pongan de pie, a que se sientan, perdón. Bueno, definitivamente cuando uno tiene poco tiempo para decirle algo a alguien, ¿uno qué le dice? Lo más importante que tenga para decirle, ¿cierto? Si uno sabe que está a puertas de una despedida, no sé, pongamos situaciones. Por ejemplo, usted es un joven, se gradúa de la universidad y se le da la oportunidad de realizar un viaje al exterior y usted va a abandonar a su familia por un largo periodo de tiempo. En la despedida en el aeropuerto, creo que no hablará de muchas cosas con sus papás, con su familia. Hablará de algo en particular. O si usted es una persona ya de pronto entrada en edad y está a puertas de una cirugía y el médico es claro en decirle que quizás usted de esa cirugía no va a salir.
puede que usted ya quede allí. Entonces usted, a la hora de hablar con su familia, con sus seres queridos, usted pensará qué es lo más importante y de eso hablará. Lo digo porque desde el capítulo 13, en el discurso del aposento alto, que es el discurso que estamos trabajando, Jesús ya está a puertas de ser entregado. Él sabe que ya ha sido traicionado, que ya va a ser entregado para ser torturado y crucificado. Sin embargo, él toma este tiempo allí en el aposento alto para decirle cosas para él muy importantes a sus discípulos. Y en los capítulos 13, 14, 15 y 16 vemos este discurso y vemos estas cosas que le ha dicho nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Ya en el capítulo 17 Jesús orará por ellos y en el capítulo 18 vemos cómo nuestro Señor es entregado. Entonces, recordemos brevemente qué ha dicho Jesús en este discurso del aposento alto. ¿Sí? Entonces, entre otras cosas, en el capítulo 13, quiero que vayan un momento allí y miren el versículo 1 del capítulo 13. Esto es a manera de introducción. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces miren que desde que empieza el discurso del aposento alto, este es el precedente. Jesús les va a decir estas cosas porque él había amado a los suyos y porque los amó hasta el fin. Y en este discurso, Señor les enseña de humildad, lavando los pies de ellos y muchas otras cosas, porque cuando estudiamos esta profundidad vimos que no era simplemente esto. Jesús anuncia la traición de Judas. Jesús les anuncia, les da un nuevo mandamiento, el mandamiento del amor. Y recuerden que es nuevo por la medida en la que se los ordena dar, como yo los he amado. Jesús advierte la negación de Pedro. Jesús en múltiples ocasiones les promete la venida del Espíritu Santo y les dice que para ellos y para nosotros es mejor que Él partiese porque vendría ese consolador. Jesús se muestra como el camino al Padre. Jesús se muestra como la vid verdadera. Advierte del odio al mundo y de la tristeza que vendrá. Y en la última predicación que tuvimos en el Evangelio de Juan, Jesús anunció que esa tristeza se convertiría en gozo, que esa tristeza se convertiría en gozo. Y lo hizo a través de una parábola muy bonita, como lo es el nacimiento de un bebé, que en el momento del parto causa gran dolor a la madre, pero que instantes después, cuando la criatura ha nacido, el gozo es inmenso y supera en mucho a cualquier tristeza. Entonces, hasta ahí hemos estudiado. Ya hoy vamos a ver la última porción de este discurso en el aposento alto. ¿Sí? Y allí Cristo concluye su discurso con una gran verdad. Y es que la paz verdadera sí existe, pero solo en Él. La paz verdadera sí existe, pero solo en Él. El título que daba a la enseñanza el día de hoy es Paz en Cristo en medio de la tribulación. Paz en Cristo en medio de la tribulación, en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. ¿Listo? Y lo he dividido o he hecho tres divisiones que son
versículo 25 al 28, vemos una revelación clara del Padre en Cristo. Una revelación clara del Padre en Cristo. La segunda, del versículo 29 al 32, una fe sincera, pero frágil. Los discípulos muestran una fe, pero esa fe aún es frágil, aún no tiene unas raíces profundas. Y la última división, que es el clímax de, de este pasaje, que es el versículo 33, la paz verdadera en medio de la aflicción. La paz verdadera en medio de la aflicción. Entonces, vamos a la primera división. Una revelación clara del Padre en Cristo. Versículo 25 de nuestro texto de estudio dice, Jesús dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando yo ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Hermanos, durante su ministerio Jesús en múltiples ocasiones usó diferentes figuras para hablar a los discípulos. Él usaba mucho parábolas, usaba mucho comparaciones, ese tipo de figuras. Y no porque la verdad que él estuviera diciendo fuera algo oscuro, sino porque aún la obra redentora no estaba completa. ¿Sí? Aún faltaba completar esa obra con la cruz, con la resurrección. Después de la resurrección y después de la venida del Espíritu Santo, habría una claridad completa. De hecho, esto concuerda, o la Escritura concuerda varias veces en esto. Podemos ver en Hebreos 1, versículos 1 y 2, cómo la Escritura nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí vemos un principio que se encuentra en la Biblia y es que la revelación es progresiva. La revelación es progresiva y culmina en Cristo. En ese momento, ¿cuál es la limitación de los discípulos? Aún no está el Espíritu Santo actuando en medio de ellos. ¿Sí? ¿Qué aspectos tiene la revelación progresiva? Encontramos que Dios se reveló a sí mismo de manera progresiva. Primero a los patriarcas, después al pueblo de Israel, después a la iglesia, ¿sí? Y con el tiempo aumentando la claridad. Esta revelación siempre apuntó a Cristo, siempre apuntó a un Mesías. El Antiguo Testamento mostraba o preveía la venida de Cristo, la venida del Mesías. Con Cristo se da el cumplimiento final. Jesús es la palabra encarnada definitiva, la luz que todo lo ilumina y el fin de la revelación en cuanto a todos los fundamentos. Entonces, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Después de la partida de Cristo, después de que termina el Evangelio, lo podemos notar en las epístolas. ¿Cómo está escrito
¿O cómo encontramos la palabra de Dios en las epístolas? Las encontramos de manera directa. No encontramos a Pablo hablando por parábolas, sino afirmando claramente lo que el Espíritu Santo le ha mostrado. Lo mismo a los diferentes discípulos. Dice la palabra que al Padre nadie le conoce, pero que el Hijo le da a conocer. Al Padre le conocemos por la obra del Hijo. Claramente os anunciaré acerca del Padre. Entonces, los discípulos en aquel momento debían confiar en que en este tiempo o en el tiempo del gozo restaurado, en el tiempo en que les estaba anunciando Jesús que vendría, ellos van a conocer al Padre y lo conocerán a través de Jesús. Jesús añade en el versículo 26, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces aquí vemos algo glorioso y es que el acceso al Padre es Jesucristo quien nos lo da, ¿sí? Mire que él dice, en aquel día pidéis mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Cómo así? Jesús no rogará al Padre por nosotros. Él dice, pues el mismo Padre os ama. O sea, no habrá necesidad de que yo ruegue al Padre por ustedes, porque el mismo Padre los ama. ¿Y por qué el Padre los ama? Porque ustedes me han amado. Ahora, ¿por qué los discípulos han amado a Jesús? Porque Jesús los amó primero. ¿Ven cómo se completa este círculo? Entonces, yo rogaré al Padre por vosotros. No, no os digo que rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Sí? Entonces, por medio de Cristo tenemos entrada real, tenemos una entrada y tenemos acceso al Padre. Recordemos lo que dice Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces sí, tenemos acceso al Padre, pero ¿por quién tenemos acceso al Padre? Por el Hijo, por la obra del Hijo. Como dice Efesios 2:18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahí en la carta de Efesios se refiere que ya no solamente los judíos o no es de judíos y gentiles, no, todos por la obra de Cristo y por creer en Él tenemos acceso al Padre. Entonces, en este pasaje vemos que no es que se minimice la intercesión de Cristo, la intercesión de Cristo es necesaria, sí, sino que se establece como el fundamento de nuestra comunión con el Padre. En el versículo 28, finalmente Jesús declara, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Aquí Jesús afirma con claridad su origen y su misión. ¿Sí? Dice, salí del Padre.
Todos sabemos, hermanos, Jesús es Dios. Jesús es Dios mismo, ¿sí? Existe desde siempre. Ha existido en gloria y en la bondad del cielo desde antes que fuese formada la tierra. Entonces salí del Padre vengo, ¿cierto? Lo ha dicho, el Padre y yo no somos de una misma sustancia. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, ya Jesús era, que Jesús es Dios. Salí del Padre, dice, y he venido al mundo. Claro que vino al mundo. ¿Y cómo vino al mundo? Naciendo como un hombre, ¿cierto? A pesar de ser Dios, se hizo hombre. Nació de una mujer, nació de la Virgen María. Dice, otra vez dejó al mundo. Claro que Jesús deja nuevamente a este mundo, deja a la humanidad porque muere en la cruz. Y voy al Padre. Él va al Padre, Él resucitaría, Él ascendería al cielo. En este versículo 28 está resumido el Evangelio. Habla de la eternidad de Cristo, habla de la deidad de Cristo, habla de su encarnación, habla de el cumplimiento de una misión en la tierra, habla de nuestra redención y finalmente va al cielo y es exaltado, es glorificado. Cuando la vida se vuelve confusa, no regresamos a sentimientos, sino a hechos redentores claros. Esta es la verdad. Jesucristo, siendo Dios, se encarnó. Vino al mundo, llevó una vida perfecta, pagó por el precio que debimos haber pagado cada uno de nosotros, nos redimió, subió al cielo y está a la diestra del Padre y allí será glorificado. Y es glorificado. Entonces, en estos versículos del 25 al 28 vemos cómo Jesucristo revela al Padre. Jesucristo revela al Padre. Vamos a la segunda división. Una fe sincera, pero frágil. Una fe sincera, pero frágil. Juan 16, 29, 32. Dice, le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ahora crees. He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejarán solo, mas no estén solo, porque el Padre está conmigo. Entonces, ante la afirmación de Jesús, los discípulos con entusiasmo dicen, ahora entendemos, ahora creemos, ¿sí? Ahora hablas claramente y no utilizas alegoría. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que tú has salido de Dios. Esto que ellos dicen es cierto, pero ellos aún tienen una fe frágil, ¿sí? Ellos quieren haber entendido plenamente, pero Jesús con ternura los aterriza y les dice, su fe va a ser probada y ya llegó el momento en que va a ser probada. Ya llegó el momento en que lo va a hacer. ¿Sí? Él le respondió, ahora creéis. Él sabe lo que viene. ¿Sí? Versículo 32. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo.
Jesús no dudaba de la fe de sus discípulos, pero les está diciendo que esa fe va a ser sacudida, ¿sí? Antes de que finalmente fuera establecida fuertemente y consolidada fuertemente en Él y con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Él les estaba manifestando que para ellos sería mucho más fácil creer allí, en ese momento, en el aposento alto, que creer enseguida en Getsemaní, cuando él iba a ser arrestado. ¿Sí? Ahora, todo esto, todo ocurre por alguna razón y todo ocurre para que se cumplan las profecías. Estaba estipulado que Jesús iba a ser entregado para ser torturado, para ser crucificado, ¿cierto? ¿Y que qué iba a pasar con sus discípulos? Iban a ser esparcidos, iban a oír. Eso estaba profetizado en Zacarías 13:7. ¿Sí? Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y la confirmación de esta profecía la vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26 versículo 31, en Marcos 14:50. ¿Sí? Todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces esto habría de suceder. Entonces la fe de los discípulos era real, sí, pero débil, como un árbol joven que tiene mucha energía, pero que sus raíces no están aún bien cimentadas, son poco profundas. ¿Sí? Cristo conoce la debilidad de ellos. Sin embargo, Cristo castiga esa debilidad o los desecha por esa debilidad. No, los acoge, los abraza, los fortalece. Y esa fe de ellos es totalmente completada con la obra redentora de Cristo, con la muerte y resurrección de Él. Después de la resurrección de Cristo, vemos una madurez distinta en los discípulos. Vemos cómo su fe es aumentada. Nos encontramos con unos discípulos que ya no niegan al Señor, que ya no huyen ante la adversidad, sino unos discípulos que inclusive se disponen a entregar su vida por la causa y por la obra de Cristo. Vemos cómo su fe es totalmente arraigada ya en el Señor. Y esto para nosotros debe ser motivo de tranquilidad y de gozo. ¿Quién en sus cabales daría su vida por una mentira? Ellos fueron el círculo íntimo de Jesús. A ellos les tocó presenciarlo en vida, fueron partícipes de sus enseñanzas, vieron cómo fue traicionado, vieron sus sufrimientos, su dolor, vieron su muerte, pero después lo vieron resucitado. Y esa resurrección y ese encuentro con Cristo resucitado marcó tan fuertemente sus vidas. Y todos ellos, los 11, continuaron con la obra que Él les encomendó. Y cada uno de ellos, salvo Juan, que murió anciano, murieron con muertes terribles y dolorosas, porque no les importaba más su vida en la tierra que en la eternidad.
y porque sabían que iban a ser partícipes de todas las promesas que Él les había dado. Entonces Cristo no los desechó, así como Cristo no nos desecha a nosotros. Y Él conoce cuál es nuestra debilidad. Él conoce cuál es nuestra debilidad. ¿Sí? Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? No tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos a ese sumo sacerdote, a Jesucristo, que entiende cuáles son nuestras dificultades, que entiende cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestros problemas, porque Él en carne los vivió, con una diferencia, sin pecado, sin pecado. Ahora, ahí en el versículo 32 al final dice, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y aquí la hora viene, ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Entonces recuerden pues que esto sucedió momentos después, cuando se encuentran ya en el huerto de Getsemaní y Jesús es apresado. Ellos huyen, ellos cada uno toma su camino, ¿sí? Él dice, me dejaréis solo, pero dice, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús confió en su relación con el Padre, ¿sí? Confió en su estrecha relación con Dios todo el camino hasta la cruz, e inclusive en la cruz. En los momentos más solitarios imaginables, él entendía que el Padre estaba con él, ¿sí? Porque aunque los hombres fallen, Dios no falla. Aunque los hombres fallen, estos discípulos decían ser leales, fieles a él, ¿cierto? Vemos a un Pedro que había dicho que pondría su vida por él, instantes después o momentos después lo iba a negar como el mismo Señor le había anunciado, ¿sí? Ellos supuestamente darían su vida por él en ese momento, sin embargo huyeron, pero el Padre nunca no lo haría. Y ese era el consuelo que él tenía, ¿no? Y era su fortaleza, ¿sí? Segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede ser malo. Dios no puede ser infiel. Y aquí es donde nosotros reposamos, hermanos. Nosotros podemos perseverar, no por nuestra fuerza, sino por la fidelidad de Dios. Nosotros podemos perseverar no por nuestros méritos, sino porque Dios está con nosotros. Porque Dios está con nosotros. Y vemos el último versículo que es el clima, que es la parte central de la enseñanza y es el versículo 33. Entonces, aquí Jesús nos muestra una paz verdadera en medio de la aflicción. Una paz verdadera en medio de la aflicción.
Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hermanos, la paz cristiana no es ausencia de problemas. La paz cristiana es la reconciliación con Dios. ¿Sí? La paz es una paz en Cristo, no una paz en las circunstancias. Nosotros tratamos de encontrar una paz es en medio de las circunstancias, en medio del mundo. Y la palabra es clara. En el mundo tendréis aflicción, pero yo les daré la paz. ¿Sí? La paz que Jesús ofrece no es la ausencia de problemas, sino la seguridad en medio de ellos. ¿Sí? Es la paz de la reconciliación con Dios, el descanso del alma justificada. Un ejemplo, un niño, una niña, como esta bebé hermosa, en medio de una tormenta. La tormenta no cesa, ¿cierto? Y si la niña estuviera en la intemperie o estuviera sola, ¿cuántos peligros, inconvenientes, problemas de salud estaría expuesta? Pero ¿dónde está más segura que en los brazos de un ser que la ama? En los brazos de la mamá o de la abuela o del padre. Asimismo, asimismo es con Dios. Los problemas están allí, pero si estamos en los brazos de Dios, sabemos que todo va a llegar a feliz término para nosotros. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, en estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora, Jesús es honesto, ¿sí? Y después de decir, en este versículo, estamos escuchando este versículo, el 33. Entonces, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero ¿qué dice inmediatamente? En el mundo tendréis aflicciones. Entonces, Jesús es honesto. En el mundo vamos a tener aflicción. Yo quiero que pensemos mucho en eso. Aceptamos las promesas de Dios, ¿cierto? Creemos en las promesas de Dios. Y siempre a esto decimos amén. Creemos en las promesas de Dios, reclamamos las promesas de Dios, algunos las reclaman, algunos, ¿cierto? Bueno, creemos en las promesas de Dios. Crean en esta promesa. En el mundo tendréis aflicción. No es tan chévere, ¿cierto? Ah, es que hay unas promesas maravillosas, la promesa de una vida eterna, la promesa de estar delante de la presencia de Él, la promesa de la victoria, ¿sí? Pero esta es una promesa que también se va a cumplir mientras estemos en la tierra. En el mundo tendréis aflicción, ¿sí? En esta vida tendremos sufrimiento. Por eso el verdadero cristianismo, el cristianismo bíblico, no promete una prosperidad constante. No crea que por el hecho de que usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, toda su vida en la tierra va a ser libre de problemas, va a ser llena de prosperidad, va a ser llena de abundancia. No, eso no es lo que dice la palabra. Él en ningún momento niega el sufrimiento, ¿sí? O tampoco se sorprende porque haya oposición o porque haya ataques. No,
De hecho, la escritura es consistente en esto. Varios pasajes, por ejemplo, como Hechos 14:22 nos hablan de esto, ¿sí? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que la entrada al reino de Dios es en medio de tribulaciones, de dificultades, de aflicción, de problemas, de enfermedad, de angustia, de carencias, de ataques. ¿Sí? Primera de Pedro 4:12. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprendan de las dificultades, que en el mundo dificultades vamos a tener. Ahora, la palabra no se queda allí, y la palabra final no es aflicción. ¿Cómo culmina el versículo? Confiar. Yo he vencido al mundo. Confiar. Yo he vencido al mundo. Bueno, ¿a qué se refiere el evangelio, en el Evangelio de Juan la palabra mundo? Cosmos en griego. Voy a leer, voy a leer exactamente la definición. La palabra mundo en el Evangelio de Juan se usa para referirse al sistema organizado de la sociedad humana alejado de Dios, caracterizado por la oposición a Cristo, al pecado, la maldad y el sufrimiento o tribulación. O sea que el mundo representa todo lo que se opone a los propósitos divinos. Eso es mundo, ¿sí? Y es aquello que causa dolor, incluyendo las pruebas que enfrentan los seguidores de Cristo. Por eso es que muchas veces hablamos, es que en el mundo tal cosa. Sí, sabemos que nuestra mente debe estar fijada en la eternidad y nuestro pensamiento debe estar es con un pensamiento, con una mente espiritual, viendo o contemplando lo que es futuro, ¿sí? Pero mientras estemos en esta carne, mientras estemos en este mundo, ¿sí? Va a haber aflicción y va a haber dificultad. Ahora, Jesús dice, yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo, ¿sí? Tener seguridad, la victoria ya es un hecho, la victoria ya es un hecho. Como dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, en la cruz. Es curioso que miremos cómo está conjugado el verbo allí, confiar. Yo he vencido al mundo. Ya Cristo venció. Cristo venció en la cruz. La cruz para el mundo, la cruz para aquellas personas, para aquellos no creyentes en tiempos de Jesús, podría significar una gran derrota. Le habían propinado una gran derrota a aquel que había dicho ser como Dios o ser hijo de Dios. Esa es la mirada del mundo, pero desde el cristianismo, desde una mirada espiritual, desde aquellos que creemos en las promesas y que por la revelación de la palabra entendemos que todo ello habría de cumplirse. ¿Cómo vemos a la cruz? Como la más grande victoria en la historia de la humanidad. ¿Sí? Como la más grande victoria. Yo he vencido al mundo. Jesús proclamó la verdad de su victoria. ¿Sí? Esto es una declaración asombrosa
para un hombre que en poco momento iba a ser arrestado, iba a ser torturado, iba a ser crucificado, ¿sí? Burlado por Judas, por las autoridades religiosas, por Pilato, por la multitud, por los soldados, ¿sí? Pero en vez de eso, Jesús realmente podía decir, yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo, porque él sabía que esto se trataba precisamente de eso, de una victoria. Si en aquel momento que Jesús dijo, yo he vencido al mundo, estaba por venir ese momento angustiante en su vida, esto era una verdad. ¿Cuál más verdad es ahora que sabemos cuál fue el desenlace? Que sabemos qué ocurrió. Que sí, efectivamente él murió en la cruz, pero resucitó, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, venciendo a Satanás. ¿Sí? Hermanos, nosotros no peleamos para vencer, nosotros peleamos desde la victoria que ya tuvo Cristo. Cristo fue el que venció, Cristo fue el que venció. La victoria está expresada como un hecho ya cumplido, ya cumplido. Cristo reina ahora. Su soberanía garantiza que ninguna tribulación, ninguna dificultad, ninguna angustia puede frustrar el propósito de Dios para su iglesia. Esa es la palabra final de Cristo a su iglesia. Ayer, hoy y por siempre. ¿Cuál es la palabra final? Confiar. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Ya para concluir, podemos afirmar entonces lo siguiente. La iglesia, nosotros vivimos en un mundo que es hostil. ¿Sí? A la iglesia se le ataca. Y eso lo decimos nosotros desde nuestra comodidad. Aunque somos señalados, somos burlados, somos tildados de fanáticos, en fin. Digo comodidad porque en África ahora mismo mueren cientos de personas a diario por declarar a Jesucristo como su Salvador. ¿Sí? Entonces la iglesia vive en un mundo hostil, pero sirve a un rey que ya venció. Jesucristo es el rey victorioso, el rey que venció a este mundo en la cruz. En este pasaje de Juan 16, 25, 33, ¿qué hemos encontrado? ¿Qué nos ha dicho Jesucristo? Nos, nos muestra que Jesucristo revela plenamente al Padre. ¿Sí? Jesucristo revela plenamente al Padre. Nos muestra que nuestra fe es sostenida aun cuando es débil. Los discípulos tenían una fe débil aún, ¿sí? Miren, cuando fue apresado el maestro, huyeron. Sin embargo, él los sostuvo y después hizo grandes cosas en la iglesia por medio de ellos. Entonces, nuestra fe sostenida por Dios, aunque es débil. La tribulación a las dificultades son reales, son bíblicas, están anunciadas, están prometidas por nuestro Señor, pero no son definitivas, no son la última palabra. ¿Cuál es la última palabra? La última palabra es que Jesucristo ha vencido al mundo, que nuestra confianza debe estar depositada en Él, que Cristo tiene la victoria, nos dio una victoria segura y eterna. Entonces, un creyente no camina hacia una batalla incierta, sino hacia una victoria
segura, ¿sí? Las dificultades en el camino no niegan la victoria, la confirman, la confirman. ¿Sí? Oremos. Amado Dios, te damos muchas gracias eh, en el día de hoy por esta porción de la Escritura. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tus promesas. Sí, Señor. Te damos gracias también porque nos prometes dificultades. Porque si tú no nos prometieses las dificultades, entonces en el momento en que las vivimos, huiríamos o te abandonaríamos. No, no, Señor. Entendemos que las dificultades hacen parte del proceso y que no son el final, que la victoria ya ha sido consumada por Jesucristo en la cruz. Te pedimos que nos ayudes cada vez más a conocer al Padre a través del Hijo, por medio de la Escritura y con la ayuda del Espíritu Santo. Ayúdanos a descansar y a reposar en Cristo en medio de las dificultades. Ayúdanos a perseverar en medio de las pruebas, no en nuestras fuerzas, sino por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Ayúdanos a vivir una vida con paz y esperanza. Y ayúdanos a reposar en esas palabras finales que encontramos en el texto. Ayúdanos a confiar porque Cristo ha vencido el mundo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.